tabaquista y alcoholista intenso. Enfermedad actual, intervenido quirúrgicamente hace 2 días por peritonitis escaloidea secundaria a perforación de ciego. Buena evolución hasta el momento actual. Donde se constata paciente confuso, desorientado en tiempo y espacio, febril de 38,4 grados centígrados. Polipnea de 28 ciclos por minuto. No, ciclos por minuto. Sí, está bien, está bien. Distensión abdominal franca con salida de líquido purulento. Ritmo regular 130 ciclos por minuto. Presión arterial 1490. Examen pleuropulmonar, estertores crepitantes que llegan hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Este paciente presenta una sepsis a punto de partida de foco peritoneal. La principal repercusión parenquimatosa es la respiratoria, constituyendo un síndrome de distrés respiratorio agudo. La junta radiografía de tórax. Ahí está. ¿Les queda alguna duda de la historia? ¿Alguien se anima a definir qué es un síndrome de estrés respiratorio agudo? De los grupos que discutieron esta historia. No es tos, disnea y falta uno, creo. Sí, esas son como las manifestaciones clínicas, ¿no? Pero ¿qué es en sí el síndrome de estrés respiratorio agudo? ¿No es tipo como cuando hay una inflamación de los componentes del pulmón? Tipo los alveolos o los bronquios. Sí, es una condición clínica, ¿tá?, que puede pasar a punto de partida tanto de una afección pulmonar como extrapulmonar, ¿tá? Que es, por ejemplo, puede haber un síndrome de estrés respiratorio agudo a partir de una neumonía, pero también se puede ver, como en este caso, en una sepsis, ¿tá? O en alguna patología sistémica inflamatoria que no tiene por qué tener una etiología primariamente pulmonar, ¿tá? Entonces, en el síndrome de estrés respiratorio agudo lo que se ve es como esta inflamación exacerbada, ¿tá? Que genera un exudado inflamatorio que ocupa los alvéolos, ¿tá? ¿Y cuál sería el principal mecanismo de hipoxemia entonces? Shunt. El shunt. Bien. Bien, el shunt. Ahí va, bien de bien. Bueno, de las preguntas entonces... después sería que se procede a realizar intubación orotraqueal y a iniciar la mecánica. En pantalla del ventilador se observan las siguientes curvas de presión en vía aérea y volumen corriente en un ciclo respiratorio. ¿Tá? Esto ya más o menos, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado en la clase pasada? Que tenemos la curva de presión, ¿tá?, donde se realiza la oclusión al final de la expiración, generando esta presión meseta, y que luego disminuye al liberar esa oclusión, ¿tá? Y este es el volumen corriente. ¿Tá? Tenemos la gasometría. Y la primera pregunta dice, calcule las siguientes variables de la mecánica del sistema respiratorio. La compliance dinámica, ¿alguien la calculó? En mi grupo la habíamos calculado, pero yo no encuentro el papel. No sé si alguno lo tiene. ¿Alguien tiene ahí cuánto les dio? Sí, creo que, no sé si es esto. Puede ser que 18,5 la dinámica y 37,1 la cuasi estática. Ahí está. Bien, de bien. Después, bueno, de qué es cada una, ya les había quedado claro eso, ¿no? De la clase anterior. Sí. Está. ¿Queda alguna duda de cómo calcularlas o algo? Y entonces, ¿cómo podemos decir que está la compliance en este paciente? Disminuida.
Ahí está. ¿Y por qué motivo te parece que puede estar disminuida? Por la disminución de la capacidad pulmonar. Sí, y porque los alvéolos están ocupados, ¿no? Están ocupados por ese exudado inflamatorio del síndrome de estrés respiratorio agudo, que se ve claramente en la placa, ¿no? Que ahí se puede ver en la placa un exudado difuso, ¿está? Una ocupación alveolar difusa en todo el pulmón. Y como esos alvéolos están llenos de ese exudado inflamatorio, entonces se hace más, digamos, más difícil la distensibilidad. ¿Y cómo está el surfactante en estos alvéolos? Está igual, o no cambia. Solo que están ocupados los alvéolos por exudado. Entonces la tensión superficial tipo va a aumentar. En realidad, en estos pacientes, como está el alvéolo ocupado por ese exudado inflamatorio, prácticamente hay muy poco o no hay surfactante pulmonar. ¿Y por Eso qué es lo no que hay? hace, porque está, digamos, se ve desplazado el surfactante por este exudado inflamatorio. Es uno de las situaciones que pueden ver como extremo de las situaciones, digamos, de alteraciones del surfactante pulmonar. El síndrome de estrés respiratorio es una situación extrema en la que prácticamente no hay, o hay un poco por eso. Ahí va, está. Gracias. ¿Tá? Entonces la tensión superficial del alvéolo va a estar muy aumentada. ¿Tá? Después de la pregunta 2, ¿qué elementos se encuentran alterados y cómo lo explica? Bueno, eso ya más o menos lo hablamos, ¿no? La resistencia, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada? Aumentada. Ahí está, perfecto. También por el mismo motivo, ¿no? Sí. Y después, la 4, no, la 3, dice, compare los resultados con la historia 1 y qué diferencias se encuentra. ¿Qué les parece ahí? Que las copilance son distintas. A la 1 no estaba aumentada la cuasiestática y normal la dinámica, y acá las tenemos disminuidas a las 2. Ahí está, perfecto. Y después otra cosa que podemos observar como diferencia entre la historia 1 y la 2 es que la 1 era una patología crónica que ya había desarrollado algunos mecanismos de compensación, y en cambio esto es una patología completamente aguda, ¿no? Claro. Bien. Y bueno, puede ser que por eso se explique que las copilance en realidad de la 1 tengan como valores mejores que los de la 2, ¿no? Sí, en realidad, sí, la compliance en la 1 está aumentada. Sí. Sí, La cuasiestática. sí. Pero acordate que si la cuasiestática está aumentada, entonces decimos que la compliance está aumentada porque la dinámica habíamos dicho que tenía más error, era menos confiable. Entonces nos quedamos con el valor de la cuasiestática. Bien. ¿Está? Y la 4, sí. ¿Habías preguntado algo, Francisco? No. Ah, perdón, me pareció que habías dicho algo. Bien, y la 4, ¿cuáles alteraciones se constatan en el intercambio pulmonar de gases y cómo las explica? ¿Qué les parece en base a la ¿Sí? Hay una... ¿Por qué porque con la FiO2, 1 aumenta la PO2, entonces se corrige, con la oxigenoterapia se corrige la presión parcial de oxígeno. Bien. ¿Y cómo sabes que se corrige? Si no tenemos una sometría anterior. En realidad sí, no se corrige porque no era Porque que aumenta. nos tendría que dar 400 cuando lo dividíamos. No, ¿cómo era Con la el FIO de 1. Ahí va, la FIO de 1 nos tenía que dar 400 y la tenemos en 170.
Ahí Entonces en está. realidad no mejoró. Ah, sí. Los alvéolos ocupados, O sea, tipo, No, no hay no se intercambio y la puede. oxigenoterapia no va a ayudar en nada. Claro. Tipo, no hay Es un poco lo intercambio que decían, directamente. ahí va, un poco lo que dijeron entre todos. En realidad acá no tenemos una gasometría arterial anterior como para comparar cómo estaba el paciente antes de este distrés y ahora, pero suponemos que antes el pulmón estaba sano, ¿no? Tenía un intercambio normal, porque él había tenido una cirugía abdominal, o sea que no, suponemos que desde el punto de vista respiratorio el paciente estaba normal. ¿Tá? Después que instaló el distrés, tenemos esta gasometría arterial con una FiO2 de 1, en la que tenemos un PAFI de 170, o sea que tenemos insuficiencia respiratoria. ¿Tá? Y el mecanismo de esta insuficiencia respiratoria es shunt. Por ese motivo, por más que estemos con una FiO2 muy alta, que es 1, igual el paciente no tiene un intercambio gaseoso normal. ¿Tá? Una pregunta. Igual a estos, sí. Si esto fuera más grave, la presión arterial de dióxido de carbono tendría que estar aumentada, ¿no? Sí. Eso, recuerden que el CO2 es más difusible que el oxígeno. Entonces, si este paciente está manteniendo la presión arterial de CO2 en valores normales, eso es de menor severidad que si lo tuviera aumentado. Porque si tiene CO2 aumentado es porque ya el intercambio gaseoso que hay a nivel del pulmón es muy poco. Son muy pocos los alvéolos sanos. Esto, digo, no es que todos los alvéolos están ocupados, pero vieron que la placa está bastante fea. Siempre igual hay algún alvéolo sano o relativamente sano que está intercambiando hay. ¿Tá? ¿Y por qué le damos oxígeno entonces a este paciente? Porque si tiene shunt. Y para que el tercio sano del pulmón tipo, genere el intercambio y por lo menos pueda tipo, haber un poco, o sea, pueda compensar lo que no está intercambiando, digamos. Ahí está, perfecto. ¿Alguna duda sobre esta historia? No. Después lo otro, no hablamos de lo ácido base, nos faltó. ¿El pH cómo está? Disminuido. Disminuido. Ahí va, entonces tiene una Acidosis respiratoria. Recuerden ir siempre paso a paso. Primero que cuando vemos el pH disminuido, vamos a decir que tiene una acidemia. Ahí está. Yo sé que capaz que somos menos pesados con esto, pero realmente cuando ustedes leen una gasometría, y eso ahora lo vamos a hablar más con lo que sería la clase de hoy de gasometría arterial, van a ver que es súper importante la lectura sistematizada de la gasometría. Si ustedes se atropellan y se van a leer directamente la PCO2 o el bicarbonato o lo que sea, se equivocan. ¿Tá? Se los digo, creo que es lo más importante que se pueden llevar de esta clase, ya sea para el parcial, para el examen o para el día que lo vean con un paciente. ¿Tá? La gasometría siempre leanla sistematizada y no se apuren en llegar a concluir que tiene porque se equivocan. ¿Tá? Entonces, primero miramos el pH, que es de 7,24, entonces tiene una acidemia. ¿Tá? Si tiene una acidemia, entonces puede ser o que el bicarbonato esté bajo o que la PCO2 está aumentada. En este caso, ¿cuál de los dos está alterado? El bicarbonato. El bicarbonato. Ahí está. Entonces, en base a eso podemos concluir que ¿qué tiene? Algo Metabólica. Una acidosis metabólica. ¿Tá? Y bueno, después cuando veamos la clase de acidosis metabólica, vemos el tema de la respuesta compensatoria, respuesta adaptativa y todo eso que después vamos a ver bien. ¿Tá? ¿Y por qué les parece igual que puede tener una acidosis metabólica? Y porque en realidad no está elevado la PCO2, está descendida. Sí. O sea, ¿decís cuál puede ser la causa de que tenga metabólica? Claro, ¿cuál es la causa de esa acidosis metabólica? ¿Eso era la sepsis esa que tenía? Ahí está, el paciente está en shock séptico. ¿Tá? Y acá esta gasometría no nos da el valor de lactato, pero recuerden que cuando los pacientes están en shock tienen hipoperfusión periférica, ¿tá? Entonces los tejidos empiezan a trabajar con metabolismo anaeróbico.
y eso genera un aumento del lactato, y el lactato es lo que va a generar la acidosis. Igual después lo vamos a ver mucho mejor eso cuando hablemos de los trastornos metabólicos de ácido-base. ¿Alguna duda sobre esta historia? No. Bueno. Hacemos las presentaciones de hoy, entonces, el grupo 4, ¿están prontos? A ver, permíteme compartir pantalla. Se supone que están todos permitidos de compartir pantalla. ¿No pueden? Espera que estoy probando, profe. Ahora sí. Ahí, dale. Ahí se ve. Hola, ¿se ve? Sí, ahí se ve bien. En la siguiente presentación hablaremos sobre las diferencias entre la gasometría arterial y la venosa. La gasometría es un estudio que nos permite la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre, que puede ser arterial o venosa, por medio de un gasómetro. La importancia médica que esto tiene es que nos permite analizar, dependiendo de la muestra, de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base de nuestro paciente. Es la técnica utilizada de gold estándar. A través de la gasometría obtenemos medidas directas y valores calculados, los cuales difieren entre una gasometría arterial y una venosa. Dichas diferencias son las que pasaremos a analizar. Estas diferencias son claves para su buen uso en la práctica médica. Para esto empezaremos a analizar la toma de la muestra. La toma de la muestra de la gasometría arterial se hace a partir de sangre de arteria radial, humeral o femoral. Es un procedimiento doloroso, el cual contiene riesgos de hemorragia y trombosis. Para poder puncionar la arteria radial, debemos evaluar la permeabilidad del flujo de sangre alternativo con el test de Allen. Por el contrario, en la gasometría venosa se hace de sangre periférica, es un procedimiento menos doloroso, el cual se puede obtener junto con las demás muestras para el laboratorio. Si analizamos los valores de pH de ambas gasometrías, encontramos un incremento poco pronunciado del pH en la gasometría venosa. Esto se debe a que el aumento en la concentración de CO2 en la sangre periférica es amortiguado por la hemoglobina, la cual actúa como buffer. Si analizamos la presión de oxígeno, encontramos que en la gasometría venosa este valor está descendido. Esto se explica por la captación de O2 por los tejidos en la circulación. Al analizar la presión de CO2, observamos que hay un aumento en la gasometría venosa. Esto se debe a que hay un aumento en la concentración de CO2 en la sangre periférica debido al metabolismo celular. Cuando hablamos del carbonato, es importante recordar que el dato que nos da el gasómetro es un dato calculado a partir del pH y PCO2. Al hacer una combinación de ambas nos permite obtener un dato confiable, el cual podemos utilizar para valoración clínica, tanto en la gasometría arterial como en la venosa. Cuando hablamos de la saturación de oxígeno, es importante recordar la curva de la saturación de la hemoglobina. Nosotros sabemos que el porcentaje de la hemoglobina saturada está directamente relacionado con la presión de O2. Cuanto más alta es la presión de O2, más alta es la saturación de la hemoglobina en sangre. Es por esto que en la gasometría arterial, al nosotros tener un aumento de la PCO2, encontramos una alta saturación de oxígeno, y en la venosa ocurre todo lo contrario. Con respecto a la utilidad médica, es importante decir que la gasometría arterial nos permite la evaluación de 3 estados simultáneos, ya sea el estado ácido-base, la ventilación y la oxigenación. Sin embargo, la venosa, al nosotros tener datos de PCO2 y PO2 que están alterados por el metabolismo celular, nos permite solamente la evaluación del estado ácido-base.
En esta última diapositiva podemos observar un resumen de lo que se planteó anteriormente. Gracias. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Les decía que no llegué mucho a leer lo que decía la última diapositiva, pero estuvo muy bien la presentación, estuvo muy buena. Gracias, profe. Lo subimos al Edmodo, así que puedes leer. Está, genial. A ver, acá pusieron que no estoy grabando. Sí, no, grabé la presentación y corté enseguida que terminaron porque... Y en el siguiente grupo, 5. Sí, ya comparto. Dale. Ahí se escucha. Ahí se No, escucha. no se escucha escucha bien. medio bajito, se escucha. Es importante la relación ácido-base debido a que debemos mantener una concentración de los iones muy estrecha con un pH que va de 7,36 a 7,44. Es debido a su reactividad que puede cambiar su estructura. En condiciones normales, producimos interacciones que clasifican la química por la producción de CO2 en los tejidos y por la producción de ácidos fijos por el metabolismo celular. Los mecanismos de compensación evitan que tenga efectos adversos en el organismo, manteniendo así un equilibrio ácido-base. Un buffer es una sustancia que permite relativamente mantener el pH, liberando o captando hidrogeniones ante perturbaciones del medio. El principal buffer es el bicarbonato, que se encuentra en su forma de base conjugada y tiene su forma de ácido débil como ácido carbónico. El bicarbonato acepta protones, esto es regulado por el pulmón y el riñón. El pulmón regula la presión arterial. A ver, pará porque muchos compañeros están diciendo que no escuchan nada. Ah, ok. ¿Te animás a, cuando vos componés compartir pantalla, viste? Tenés una opción que es compartir sonido. Tenés que cliquearla ahí. ¿Vos le hiciste eso? No sé, no. Pero capaz que es el volumen, porque en realidad se escuchaba algo. O sea que el Claro. sonido está O compartido. sea, no sé. Me parece que es Sí, el volumen, porque yo algo le escuchaba, pero como había un montón quejándose en el chat, por eso digo, para que los compañeros también puedan escuchar, fue que le... Dale, Luego, pido capaz que permiso podés de subir el volumen de compartir. la computadora. Lo que pasa es que es el máximo, no sé, yo nunca he compartido con el volumen, pero capaz que Ah, Leo puede compartir. capaz que eh, comparta ahí otro. va, ahí va. Sí, sí, yo ahora es que lo comparto a ver si es que se escucha bien en el mío. Dale.
Ahí estamos viendo una carpeta, pero no estamos viendo la presentación. Es una carpeta con pH que va de 7,36 a 7,44. Esto es debido a su reactividad con las proteínas, que puede cambiar su estructura y función. ¿Será porque no estamos viendo la presentación? En condiciones normales, próximos y los generan casi. Es que se me retraba el audio mal. A ver ahora si lo pongo. Diego, pero no vemos la presentación tampoco. O sea, no vemos en la pantalla la presentación. Capaz que cada uno lo mira en el modo y después lo comentamos. ¿Ustedes lo subieron al Edmodo? Se traba todo esto, Leo. Déjame a ver si no nota. Y vengo 53.000 pesos, 600 más abajo en 13 días. Del mes pasado. Ani, tenés el micro abierto. ¿Cuál es el tema? No, A ver ahora. Es importante la revolución hacia el No estamos viendo la presentación, lo que pasa, Andy. Se escucha bien el audio, se escucha todo cortado. El principal